En este video se presentan ejercicios de desarrollo del taller 5 franja 2, donde se ven los temas técnicas de graficación, composición de funciones, inecuaciones exponenciales y logarítmicas. Curso de Matemáticas Admisión 2021. Tema 1, 30 puntos. Dada la gráfica de una función de variable real f, definida de esta forma, se nos pide que grafique una nueva función g igual a 2 menos f de valor absoluto de x más 1. La función se construye a partir de las siguientes transformaciones. Primero, por la expresión que está dentro del valor absoluto, hay un desplazamiento horizontal de una unidad hacia la izquierda. Luego, por el valor absoluto, se presenta una reflexión con respecto a la recta x igual a menos 1. Entonces, primero, tomamos esta gráfica, la desplazamos una unidad hacia la izquierda, quedando de esta forma. Lo que nos importa es esta parte de la gráfica, ya que esta, a través del valor absoluto, se refleja en torno a la recta x igual a menos 1. Luego, por este signo menos, se presenta una reflexión de la gráfica respecto al eje x, y así entonces aparece que esta reflexión con respecto al eje x, todo lo que está sobre el eje x se refleja bajo el eje x, y todo lo que está bajo el eje x queda sobre el eje x, presentando la reflexión de la gráfica respecto al eje x por este signo menos. Finalmente, la gráfica de la función f, que se transforma en una nueva función g de x mediante las técnicas de graficación, lo último que se llega es a un desplazamiento vertical 2 unidades hacia arriba de esta función, así presentando esta nueva gráfica de esta función desplazada en el eje y 2 unidades hacia arriba. De esta manera, la función presente en la gráfica f, mediante técnicas de graficación, se transforma en la función g. Tema 2. Dadas las funciones de variable real definida por partes f de x con un dominio cuando x es mayor que 1, corresponde a la recta 2x menos 1, cuando x es menor o igual que 1, corresponde a la parábola x cuadrado más 3x, y la otra función g de x en un dominio cuando es mayor o igual que 0, corresponde a la recta y igual a x, y en un dominio para los valores menores que 0, como la parábola 1 menos x cuadrado. Se nos pide que determine la regla de correspondencia de f compuesto con g. Para eso vamos a dar solución calculando la intersección de dominios. F compuesto con g aplicado a un elemento x mediante intersección de dominios de las funciones definidas por parte, nos queda mediante la definición que al aplicar primero la función g y luego la función f, el dominio de esta nueva función será igual al conjunto formado por todos los x iniciales que tomamos en el dominio de g, tal que su imagen g de x está en el dominio de f. Así entonces, las posibles reglas de correspondencia
para f compuesto con g aplicado a un elemento x definido como f de g de x nos quedan de la siguiente manera. F de g de x, si aplicamos f a g de x definido como x, en un dominio de g donde x es mayor o igual que 0 y su imagen que es x en el dominio de f donde x es mayor que 1, como hay intersección de dominios que corresponde x mayor o igual que 0 intersectado con x mayor que 1, nos queda x mayor que 1. Por tanto, f de g de x va a ser igual a 2 por x menos 1 en el intervalo del 1 hacia el más infinito. Luego aplicamos f de g de x considerando la imagen de g mediante x en un dominio de x mayor o igual que 0 y su imagen x en el dominio de f x menor o igual que 1. Nos queda intersección de dominios el intervalo entre 0 y 1. Como hay elementos definidos entre 0 y 1, la expresión es válida y f de g de x nos quedaría como x cuadrado más 3x. Luego aplicamos f a g de x definido como 1 menos x cuadrado en un dominio menor que 0 de g y su imagen g de x en un dominio de f x mayor que 1. Al resolver esta inecuación, se pueden dar cuenta que queda x cuadrado menor que 0, lo que es imposible que un número al cuadrado sea menor que 0, eliminando los 1. Por tanto, esta solución es vacía, interceptada con un intervalo, nos da vacío. Por tanto, esta expresión en la composición se va a descartar. Luego aplicamos f de g de x cuando tenemos un dominio para g, los x menores que 0, y su imagen g de x en el dominio de f debe ser menor o igual que 1. Al resolver la intersección de dominios nos da que x cuadrado, eliminando los 1, nos queda x cuadrado mayor o igual que 0, cuya solución son los reales. Los reales intersectados con un intervalo es el intervalo. Nos queda x menor que 0. Hay intersección de dominios, por tanto, la expresión f de g de x nos queda como la expresión al cuadrado más 3 veces la expresión, quedando así x a la cuarta menos 5x cuadrado más 4 en un dominio para los x menores que 0. Resumiendo, nos queda que el tema 2, donde se nos pide determinar la regla de correspondencia para f compuesto con g mediante intersección de dominios, la regla de correspondencia de f de g de x es f de g de x definido como x a la cuarta menos 5x cuadrado más 4 en un dominio para los x menores que 0, como x cuadrado más 3x cuando x se encuentra entre 0 y 1 y 2x menos 1 para los x mayores que 1. Tema 3, 35 puntos. Dado el referencial, el conjunto de los números reales y los predicados p de x definido por logaritmo en base 4 de valor absoluto de x cuadrado menos 5 mayor que 1 y q de x, la inecuación exponencial 0.125 elevado a 3 menos x menor que 1024, se nos pide que determine el conjunto de verdad de la unión de los predicados. La solución
resolviendo las respectivas inecuaciones para cada predicado, iniciando con p de x, logaritmo en base 4 de valor absoluto de x cuadrado menos 5 mayor que 1, nos queda que para eliminar logaritmo en base 4, aplicamos exponencial en base 4, que es una función estrictamente creciente, lo que no afecta a la desigualdad. Por tanto, al aplicar exponencial en base 4 a esta desigualdad, nos queda 4 elevado al logaritmo en base 4 de valor absoluto de x cuadrado menos 5 mayor que 4 elevado a 1. Como la función exponencial en base 4 es estrictamente creciente, no cambia la desigualdad. Así entonces tenemos la función exponencial con su inversa aplicada a un elemento, nos queda el elemento mayor que 4 elevado a 1. Así, aplicando la definición de valor absoluto mayor que una constante, nos queda la expresión menor que menos 4, lo que nos lleva a tener x cuadrado menor que 1, o la expresión mayor que 4, lo que nos lleva a tener x cuadrado mayor que 9. Aplicando raíz cuadrada, tenemos que valor absoluto de x es menor que raíz cuadrada de 1, que es 1, o valor absoluto de x mayor que raíz cuadrada de 9, que es 3. Así, nuevamente aplicando la definición de valor absoluto de x menor que una constante, nos queda que la variable se encuentra entre menos 1 y 1, o valor absoluto mayor que una constante, nos queda que x es menor que menos la constante, o x es mayor que la constante. Debemos considerar como parte de restricción del dominio sacar aquellos elementos donde x cuadrado menos 5 es 0, ya que el logaritmo en base 4 de 0 no existe. Por tanto, x cuadrado menos 5 es distinto de 0, y así entonces x nos queda distinto de más menos raíz de 5. Aquí nos queda el intervalo entre menos 1 y 1, unido al intervalo de menos infinito a menos 3, unido al intervalo que va de 3 a más infinito, considerando x distinto de más menos raíz de 5. Por lo tanto, el conjunto de verdad será el intervalo desde menos infinito a menos 3, unido al intervalo desde menos 1 hasta 1, unido al intervalo de 3 a más infinito, ya que estos elementos más menos raíz de 5 no están en ninguno de estos intervalos. Ese sería el conjunto de verdad AP de X. Luego, entonces, para la pregunta número 3, calculamos la solución del segundo predicado, donde tenemos una ecuación exponencial. Dejamos expresado 0,125 como 2 elevado a menos 3, y todo esto elevado a 3 menos x, menor que 1024, que se puede escribir como la potencia 2 elevado a 10. De ahí queremos despejar x, para lo cual aplicamos a esta expresión logaritmo en base 2, que también es estrictamente creciente. Al aplicar logaritmo en base 2, entonces nos queda simplemente logaritmo en base 2 de 2 elevado a esta expresión, es la expresión 3x menos 9. Como es estrictamente creciente, la desigualdad no cambia, y 2 elevado a 10, al aplicar logaritmo en base 2 de 2 elevado a 10, me queda menor que 10. Luego, despejando el valor de x, tenemos que x es menor que 19 tercios, es decir, el conjunto de verdad para q de x es el intervalo que va de menos infinito hasta 19 tercios, respondiendo al conjunto de verdad de la unión de los predicados
unimos los intervalos como solución obtenidos del predicado P de X y unimos al intervalo menos infinito 19 tercios. Haciendo la unión de intervalos, nos queda que esto va a ser igual a todo el conjunto de los números reales. Fin de la presentación.